Quiero agradecer al comité organizador y en especial a la doctora Linda Guerrero por haberme hecho oportunamente este convite. Si bien el tema lo elegí yo, posibilidad de inmunomodulación en el paciente quemado crítico, todo esto surge de la experiencia vivida en los últimos 10 años con respecto al tratamiento de pacientes quemados críticos. También agradecer a todo el comité organizador y a la Federación Latinoamericana de Quemaduras, en su presidenta en especial. Vamos a hablar de aquellos casos que están dentro del grupo 4 de la clasificación en la evaluación de gravedad de Benaín, que son aquellos casos que tienen la posibilidad de tener una respuesta inflamatoria sistémica aguda, que no siempre coinciden con el escuadro que hemos presentado, porque sí sabemos que en las quemaduras de segundo grado superficial con más del 50% de superficie corporal hay respuesta inflamatoria sistémica aguda. Y la de segundo grado profundo con más del 20% ya aparece. Y en la quemadura de tercer grado, aún a veces con 10%, hay también de superficie corporal, también aparece lo que se llama respuesta inflamatoria sistémica aguda. Entonces, en el proceso de curación de una lesión por quemaduras, es igual que una herida, con algunas diferencias que hacen a la etapa de inflamación, la etapa de proliferación celular y la contracción y remodelación, que es prácticamente similar en todas las heridas. Pero ¿cuáles son las intervenciones inmunomoduladoras que vamos a realizar durante todo el tratamiento del paciente quemado crítico? Primero, la administración de antiinflamatorios no esteroides, como son la indometacina y el diclofenac, que lo que hace es inhibir el bloqueo de la L-senectina, impidiendo la adhesión del macrófago a la célula endotelial, que es justamente lo que se grafica en este esquema. Justamente el polimorfo nuclear va a secretar elastasa y va a pegarse a través de la molécula de L-selectina a la célula endotelial para poder separarlas luego con la elastasa. Al inhibir la L-selectina, tanto la indometacina como el diclofenac va a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica. De alguna manera la va a modular. Este es un corte de piel normal y vemos en una flictena, interesantemente, cómo se ve en la gran cantidad de infiltración de polimorfos nucleares en una histología con hematoxilina y eosina. En la segunda intervención tiene que ver con la aplicación de filgrastim, factor estimulante de colonias granulocíticas que se usa generalmente para algunos tipos de aplasias medulares, que ha tenido un muy buen resultado y lo hemos usado en forma líquida para estimular la epitelización, creando un microclima y teniendo en cuenta la factor media del factor de crecimiento este, que es el filgrastim, que se aplica según en qué fase se encuentre la lesión. Por ejemplo, esto es un esquema que hemos hecho durante muchos años, que es una zona donante, aplicando un pad como una esponja y luego por encima le infiltramos el filgrastim. Y así es como epiteliza muy rápidamente en 6 días. El filgrastim lo vamos a usar cuando tenemos un tema de que hay poca infiltración de polimorfos nucleares, cuando tenemos escasa respuesta inflamatoria. En la quemadura de segundo grado, que ya todos conocemos bien y hemos conocido una vez que eliminamos el tejido necrosado, cómo es el proceso de epitelización. Y es eso lo que estamos estimulando. En la fase proliferativa, tiene que intervenir en la angiogénesis el vascular endothelial growth factor, la formación de matriz extracelular, la proliferación de fibroblastos ácidos y básicos, y en la etapa de epitelización, la migración y multiplicación de queratinocitos. Como vemos aquí, desde lo que queda por debajo del folículo piloso, glándula sebácea y sudorípara, esos queratinocitos van a ir a través del filgrastim expandiéndose rápidamente hasta cubrir totalmente, usando estos esquemas que los saqué, me los dio el doctor Demlin. En una quemadura intermedia, que tiene una esclerotomía mal hecha, como vemos ahí, estimula la epitelización, lo vemos a los 17 días de evolución, y cómo termina a los 30 días. Pero vamos ahora a la tercera intervención. Y la tercera intervención es un largo proceso, y es un proceso que cuanto más corto sea, en realidad,
hay menos secuelas que van a quedar con el paciente, que son aquellas escarotomías y fasciotomías bien hechas, la cura local adecuada, la escarectomía también oportuna y, por supuesto, la reposición cutánea. Hemos hecho una gran experiencia. Entonces, cuando hablamos de la tercera intervención en modulación de la respuesta inflamatoria, de la inmunomodulación, también hablamos de escarectomía y cobertura precoz. Esto va a evitar la perpetuación del proceso inflamatorio y la depresión inmunológica que suele verse en los pacientes críticos y que son los que generalmente fallecen durante la primera semana, no por infección, sino por depresión inmunológica. Y es así que esta que produce esta quemadura, la más profunda. Y aquí entramos todo dentro del tema de las distintas escarectomías que hemos practicado a través de los años, de los últimos 30 años, la resección afasia, la tangencial, el raspado secuencial, el debridamiento químico con colagenasa, con papaína y urea, con bromelina últimamente, que nos ha dado un muy buen resultado. También se probaron otras combinaciones de distintos productos, vegetales algunos y químicos otros. Del caso típico, y vamos a hablar rápidamente, este caso, por ejemplo, que llegó a una quemadura profunda, que vivía cerca de la unidad de quemados del hospital alemán. Cuando llega tuvimos que hacer escarotomía porque no podía expandir. Llegamos a hacer este tipo de escarotomía, la pudimos traqueostomizar y ya teníamos un buen acceso venoso, empezamos a pasar líquido, la teníamos en quirófano 2 horas después de la lesión y entonces ya teníamos todo preparado, entonces ahí mismo procedemos a hacer la escarectomía. En este caso decidimos hacer afasia, pero este tema de la resección precoz y la cobertura cutánea, en este caso con piel cadavérica de banco, nos ha dado muy buen resultado porque este paciente ya en este momento estamos inmunomodulando la respuesta inflamatoria. Va a haber menos respuesta inflamatoria porque hay mucho menos tejido que sacar, prácticamente nada en este caso. O en este otro caso también, en el cual podemos ver una quemadura profunda, lo metemos a quirófano lo antes posible, lo resecamos y le ponemos un injerto de, perdón, caramba, de cadavérica de banco realmente bien preparada, delgada, para después retirarla y vamos a tener un buen lecho que nos va a permitir hacer un autoinjerto en unidades estéticas funcionales. Y este paciente tiene menos respuesta inflamatoria y nos permite tratarlo con más tiempo. Coberturas, hemos usado heteroinjertos, matrices de regeneración dérmica, homoinjerto de banco irradiado, cultivo de queratinocito y combinaciones de diferentes técnicas. Por ejemplo, el heteroinjerto de piel, ahí ya sabemos que hay piel de distintas especies, por ejemplo, la de rana en Brasil, la piel porcina procesada en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, la piel de tilapia últimamente de Mar Maciel en Brasil, y también solo mostrar algunos casos después de hacer una resección. En este caso usamos una piel que teníamos disponible en Argentina, que es piel de cerdo leofilizado, y los resultados han sido bastante pobres en mi experiencia personal, porque justamente es difícil la rehidratación, no se adhiere perfectamente al lecho y eso trae como consecuencia que muchas veces se pierde parte y dura muy poco tiempo. Las matrices de regeneración dérmica, solo mostrar la piel artificial íntegra, que es la más antigua que hay, en este caso, por ejemplo, que hacemos una escarectomía afasia, en este caso de las 48 horas, y luego colocamos la matriz. Este fue un caso de un accidente de aviación, donde se quemaron varios pacientes, y esta paciente llegó y tuvimos oportunidad de tratarla en la fase aguda, y colocando el íntegra, como se ve el color durazno, a los pocos días, esto fue a las 14 días, después a las 3 semanas fue mejorando, se saca la membrana de Silastic, todo esto lo conocemos, y obtuvimos en nuestros primeros casos, que fue en el año 99, solo el 50% de aprendimiento. Después fuimos mejorando, haciendo la curva de aprendizaje y fue mejorando. Pero miren qué error cometimos. Cometimos ese error, ese fue el resultado de los 3 meses. Pero ¿qué pasó? Hay zonas que quedaron calles entre íntegra e íntegra y no deben quedar porque después le queda esa cicatriz hipertrófica. Entonces así fue la evolución al año.
siguen perdurando, hizo compresión elástica, pero el resultado no fue satisfactorio. Sí aprendimos mucho. Y Allomatrix es otra matriz de regeneración dérmica que tiene fibras de ácido hialurónico. Es una capa, como un algodón, una membrana de Silastic por encima, y en esta capa profunda tiene algunas ventajas este producto, que es justamente que se aplica muy fácilmente y prende inmediatamente. Y tiene desventajas que si uno quiere cambiarlo porque se equivocó del lugar donde lo colocó, bueno, ya no lo puede despegar después de 5 o 10 minutos. Hicimos en este caso, en esta quemadura profunda, una escarectomía dentro de las horas siguientes a que llegó, y nos encontramos con la sorpresa que tenía mucho tejido muerto. Y llegamos hasta un tejido que nos pareció viable, pero tenemos huesos puestos, tuvimos que sacar todos los tendones extensores. Pero ¿y cómo lo íbamos a cubrir? Y teníamos la opción de un colgajo. En este caso, decidimos colocar Allomatrix, que es un producto italiano, ahora norteamericano, porque lo adoptó un laboratorio norteamericano, y ni siquiera le pusimos agrafes en este caso. Y así fue como esto prendió. Este es el color que va tomando, es color amarillo, no hay que confundirlo con infección, no es infección, tiene un olor muy característico y especial, y ya está listo para sacar el Silastic, que es mucho más rápido, son 15 días como máximo, y nos encontramos con esto. ¿Y qué es esto? Bueno, ¿qué es? ¿Tejido de granulación o es matriz de regeneración dérmica? Un autoinjerto por encima y el resultado final del paciente. También hemos usado clínicamente la piel cadavérica irradiada, que también todas estas técnicas nos permiten disminuir la respuesta inflamatoria y podemos hacer una inmunomodulación. Y desarrollamos una técnica en el Laboratorio de Cultivo Celular de la Fundación, con la cual logramos, una vez que prendió la piel cadavérica de banco, poder quitar fácilmente al 7º día, por el efecto de la irradiación sobre el hemidesmosoma, la epidermis, como se ve en este esquema, y así poder tratar distintos pacientes. Entonces, ¿qué sucede cuando se deja el tejido necrótico por más de 5 días? Y todos sabemos lo que pasa, se profundiza la quemadura. Especialmente hay muchas causas que lo pueden profundizar, pero una de las más comunes es la infección. Entonces, cuando nos encontramos con esto, hay que saber diferenciar contaminación superficial de colonización profunda, de invasión e infección, que ya es en los tejidos sanos por debajo de la quemadura. Y aquí podemos ver también el mismo fenómeno que veíamos en la etapa aguda. El tejido necrótico por 7 días, como este caso, que es un niño de 9 años de edad, que llega de esta manera, con 7 días de evolución, por supuesto está séptico, intubado, con falla multiorgánica, y así es como lo debemos llevar a quirófano, 40% de superficie corporal quemada, y hacemos una resección completa, afasia en este caso, y lo cubrimos absolutamente todo con piel cadavérica de banco, irradiada, con el objetivo de dejar la dermis. Entonces, al 7º día podemos hacer sencillamente la epidermolisis. Al terminada la epidermolisis está completamente prendida la dermis, imposible retirarla, y empezamos a hacer los autoinjertos y ahí vemos cómo se va haciendo, pero bien delgados también, y este es el resultado final, y la zona donante que usamos es muy delgada y prácticamente no tiene ninguna cicatriz hipertrófica. Entonces, también hemos usado el cultivo de queratinocitos con la técnica de laser skin, no la original de Peter Coe ni la original de Howard Green, con una lámina de una membrana de ácido hialurónico que tiene poros, es de 10 por 10 centímetros, tiene microporos, 6.000 por centímetros cuadrados, de 40 micrones, y macroporos para que salga la secreción. Y en esta lámina se cultivan las células del propio paciente y está lista en 15 días. ¿Por qué? Porque aquí nació la tecnología del poro, que ya algunos de ustedes me han escuchado hablar, que dio pie después a todas otras matrices. Las células tienen avidez por determinado tipo de poro. Como vemos un queratinocito, una electrónica fotografía aquí, en la cual vemos cómo el queratinocito va avanzando y van multiplicándose. Para pegarse necesita un poro. Luego se reproduce. Luego secreta matriz extracelular. Entonces,
cuando nos encontramos ante esta situación, tenemos la lámina lista en 15 días y la podemos usar en forma clínica. Hemos usado más de 40 pacientes esta técnica hasta que la dejamos de usar. Y ahí vemos cómo cubrimos y al quinto día se ven que las células que estaban pasan. Ahí tenemos la lámina colocada sobre el área cruenta y este aspecto lechoso son los queratinocitos que ya pasaron hacia el lecho. Y es así como las calles están totalmente epitelizadas, como se ve ahí al 10º día de la aplicación. Entonces, en esta zona, esta planta de pie, que es una quemadura poco frecuente, está totalmente epitelizada y la podemos ver. Entonces, pero ¿cuál es el problema más complejo que tenemos y que también desperta respuesta inflamatoria sistémica? La quemadura dérmica, esa que no sabemos si va a ir a epitelizar, pero vamos a esperar o tenemos que hacer la resección. Entonces, en esta quemadura intermedia, como dijo y postuló Demling en su momento, como vemos en este caso, hay que hacer la eliminación de tejido necrótico y una cobertura transitoria. Y ahí la cobertura transitoria actúa como inmunomodulador hasta estimular la epitelización. Y si buscamos en la literatura, tenemos una gran cantidad, después de hacer una resección tangencial, de membranas, pero también tenemos otros métodos, como puede ser el Versaillet. Y el objetivo siempre es tratar de colocar un sustituto transparente. ¿Para qué? Para poder mantener el lecho húmedo, que tenga adherencia, que provea señales activas que promuevan la epitelización, que disminuya la inflamación permitiendo salir el exudado y que se desprenda sin dificultad cuando se complete la epitelización. ¿Existe? No, todavía el perfecto no existe, por eso hay tantos en el mercado. Y hay distintos tipos de membranas, incluso biológicamente activas, sin células, pero que sean transparentes. Hay membrana amniótica que se sigue usando en muchos lugares, pero tiene su problema y es que la colagenasa del organismo se va comiendo la membrana amniótica. Y hay otros, nosotros hemos tenido experiencia con este que está debajo de todo, que es un sistema de liberación de factores de crecimiento, se llama Epifaz, es un producto de origen mexicano. Hay otras como Tecnocel, colocada en una cara, como va epitelizando y se completa la epitelización en poco tiempo. Hay otras como esta, esto no es una quemadura, es una necrólisis epidérmica tóxica y lo lavamos, lo cubrimos completamente y vemos cómo epiteliza solamente y el paciente se puede dar de alta precozmente. Y este otro producto, que es el mexicano que le decía, sistema de liberación de factores de crecimiento, lo probamos en una zona donante, colocando en el centro esta membrana con el cultivo, y a los lados no, y lo retiramos al día 5. Y observen qué sucedió. Donde estaba la membrana, epitelizó antes que los dos laterales que usamos solamente gasa vaselinada. Un caso que usamos en este niño, que hacemos siempre la resección del tejido tangencialmente si es que es necesario. Hacemos un colgajo generalmente en agudo para cambiar y evitar la retracción de la axila y luego lo cubrimos con el producto. Y podemos ver que entre el quinto y el sexto día tenemos esta epitelización. Y hacemos una sola aplicación, porque eso desencadena la cascada de la reparación inmediatamente. No volvemos a poner otra allí. Y es así como podemos ver cómo está epitelizado al sexto día. Totalmente. Y la cuarta intervención que vamos a hacer es y será la inmunomodulación con la alimentación. La más segura siempre es la oral transpilórica y es la que hemos usado con bomba. Y comenzamos cuando ya hay motilidad gastrointestinal, cuando aparecen los ruidos hidroaéreos. Ya desde el año 1990, Alexander describió y dijo que la ruta enteral es muy segura y da resultados que evitan la respuesta hipermetabólica. Y sabemos cuáles son los nutrientes con acción estimulante del sistema inmune, que es la arginina, la glutamina, el omega 3, hierro, cobre y magnesio. Esto ya está descrito por Alexander hace muchos años y por otros, y solo destacar que estos inmunomoduladores como la glutamina tienen restauración de la mucosa gastrointestinal rápidamente.
y no se produce la necrosis del enterocito. Y esto evita lo que se describió en su momento y que aún se vuelve a usar, la translocación bacteriana. Disminuye la mortalidad y aumenta la función inmunológica. El otro tema es la arginina, que también tiene sus ventajas y acelera el proceso cicatrizal. Y por último, la glutamina, justamente ha sido publicada desde el año 2006 en artículos y ya existe evidencia clara al respecto. En el último, un trabajo del 2008 que se hizo en la Comunidad Económica Europea, Atiyeh fue el autor, y describe perfectamente cómo son todas estas técnicas y que las hemos usado siguiendo justamente al doctor Atiyeh. El otro punto que hemos usado es la hemodiafiltración veno-venosa continua. ¿Y esto qué es? Esto es un proceso con el cual se les quita y se filtra la sangre del paciente, pero lo hemos usado en pacientes con un más del 70% de superficie corporal, que antes teníamos una mortalidad. Y dentro del material que usamos y el método fue justamente 18 pacientes y tomamos grupos control histórico, otros 18 pacientes, que tuvimos que hacer diálisis antes del año 2009, que fue cuando comenzamos. Entonces, ¿qué pasó? Incluimos todos estos grupos y después se compararon con la base demográfica. Hicimos la comparación de laboratorios y los parámetros hemodinámicos y la mortalidad hospitalaria a los 28 días. Y el resultado del grupo control histórico, lo que hacíamos antes, es que teníamos una mortalidad de 77%. Era sumamente alto. En los pacientes con más del 70% de superficie corporal con quemadura de tipo B o profunda. Tenían muy poco tiempo de supervivencia, se nos morían muy rápidamente dentro de la primera semana. Y en el resultado en que hicimos la hemodiafiltración, tuvimos una mortalidad mucho más baja, el 50%. Pero además, los pacientes que fallecieron duraron más tiempo de supervivencia, con lo cual nos da la ventaja de poder actuar quirúrgicamente más rápido, tenemos más tiempo para poder hacer la resección y la cobertura. Es así como esta es una típica máquina que hemos usado, ahora estamos usando otro tipo de máquinas más modernas, y este es un caso que hemos tenido, que fue el caso que más grave fue, con la profundidad, por supuesto, era todo profundo, era todo quemadura de tercer grado, como pueden ver aquí. Hicimos una resección afasia de algunas áreas, luego seguimos resecando cada una de las regiones. Hemos usado este otro producto también para evitar la contaminación local. El paciente homoinjertos. El paciente tuvo varios casos y cuadros de sepsis, pero tardamos mucho tiempo en llegar a hacer la escarectomía completa y la cobertura. El paciente después se complicó demasiado y aquí usamos todo lo que sabíamos y teníamos a mano, desde Hyalomatrix, Integra, autoinjertos, homoinjerto de piel cadavérica, piel irradiada, la técnica china del profesor Xi, que es pequeñas islas y cobertura con homoinjerto de banco, y así de esa manera por debajo van epitelizando y se van eliminando luego el homoinjerto porque se expande el autoinjerto, esas islas que colocamos, y ahí vemos la expansión. Y bueno, siempre con un equipo muy bien entrenado. En este caso somos 6 cirujanos trabajando cada uno en una zona determinada. Y este fue el paciente después de más de 6 meses de tratamiento. Y aquí lo podemos ver a Diego ya listo y cerca del alta. Y el profesor Benaín, que este mes va a cumplir 102 años el día 17. Así que vamos a resumir ahora lo que hemos hecho en inmunomodulación. Primera intervención, diclofenac e indometacina. Segunda intervención, según lo que hemos visto, el filgrastim, que es el factor estimulante de colonias granulocíticas. La tercera intervención, resección precoz del tejido necrótico y cobertura inmediata. La cuarta es la alimentación precoz, arginina, omega 3 y glutamina, que son los
3 más importantes. Y por último, lo que hemos usado, la hemodiafiltración venovenosa lenta. A modo de conclusión, en los últimos 10 años hemos incorporado distintas estrategias clínico-quirúrgicas que nos permiten modular la respuesta inmune. La combinación de estas estrategias aplicadas en tiempo y forma por un equipo que está entrenado nos ha permitido salvar pacientes críticos que para nosotros antes del año 2009 eran solo de sobrevida excepcional. Quiero agradecer mucho su atención y estoy a su disposición y les muestro aquí mi medio de comunicación actual, que es anbolgiani@hospitalalemán.com. Muchas gracias.